está cuidando de nosotros y está diciendo, miren que nadie los engañe. Por el contrario, debemos comprobar, es decir, no tenemos que creer en todos los espíritus. Ahora voy a explicar qué quiere decir espíritu. Por el contrario, debemos comprobar a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo diciendo, soy de Cristo. ¿Qué quiere decir espíritu? Toda persona que predique, toda persona predicador, pastor, maestro de la palabra, profeta, todos apóstoles, tenemos que ver si realmente ese espíritu que tiene esa persona es de Dios. Y ahora vamos a ver por qué la palabra nos enseña y nos advierte del problema que trae el anticristo. El anticristo son grandes organizaciones, personas que están dentro de la iglesia cristiana que se dicen ser cristianos. Por eso se llama anticristo. Y vamos a constatar, vamos a probar, inclusive en la palabra, en las Sagradas Escrituras. Vemos en Mateo 24:5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos serán engañados. ¿Qué quiere decir? Porque muchos van a decir, sí, yo vengo en el nombre de Cristo, yo vengo en el nombre de Jesucristo, y a muchos, por supuesto, van a engañar. Así que para eso es la predicación de hoy, es tomar una porción bíblica, una parte de la Sagrada Escritura y tratar de llevarles a ustedes este mensaje para que no caigan en las manos del anticristo. Por eso es que sigue diciendo en Juan 5:24, dice, Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree en mi Padre que me envió, tiene vida eterna. Y Jesús vendrá y lo resucitará en los postreros días. Además te sigue prometiendo, el que oye la palabra de Jesús, no pasará por condenaciones, o sea que no pasará por las tribulaciones ni por el infierno. Sigue diciendo la palabra en Juan 5:24, Sagradas Escrituras, dice, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo se pasa? Por medio de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Así comenzamos esta predicación, Jesús es amor. Hoy te predicamos, miren que nadie los engañe, miren que nadie los engañe, es decir, tengan cuidado que nadie los engañe. Predicador Carlos Horacio Farinás. Poemas cristianos interpretado por nuestra poeta argentina, hermana Mirta Susana Romero. Cortina musical por el Ministerio de Música de Susana y Elvio. Esta predicación tiene como único propósito presentarte un plan de salvación por medio de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Predicación Jesús es amor. ¿Quién les predica? Carlos Horacio Farinás. Y decíamos que el propósito de esta predicación es presentarles un plan de salvación, y el plan de salvación está por medio de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Por eso, como dicen las Sagradas Escrituras, en 4:1 dice, amados, no crean en todos los espíritus. ¿Qué quiere decir no crean en todos los predicadores, pastores, apóstoles, maestros de la palabra? No crean en todos los espíritus. Por lo contrario, deben comprobar si el espíritu es de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo diciendo, yo soy de Cristo, y en realidad no lo son. Porque sigue diciendo, por ejemplo, en Mateo 24:5 de las Sagradas Escrituras, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Ahora vamos a saber cómo podemos nosotros enterarnos de quién es el verdadero hombre de Dios, el verdadero espíritu de Dios, el verdadero predicador o pastor o maestro de la palabra o profeta o apóstol que tenga el espíritu de Dios.
¿Cómo puede ser? ¿Cómo podemos descubrir? ¿Cómo podemos saber si una persona, un predicador, un pastor, un apóstol, un profeta, un maestro de la palabra, tiene el Espíritu de Dios? Hay una sola manera en que podemos identificar a estas personas con Dios. ¿Cómo podemos identificarla con Dios? Solo cuando esas personas proclaman, anuncian que Jesucristo ha venido en carne, que ha venido en persona. ¿Qué quiere decir? Que únicamente vamos a saber si las personas que están predicando son de Dios o tienen el Espíritu de Dios cuando proclamen a Jesucristo. Por consiguiente, si proclaman a Jesucristo, tienen a Dios. Si no, ese tal no es de Él. Por eso conoceremos a las personas, a los predicadores, a pastores, apóstoles, profetas, maestros de la palabra, que tienen el Espíritu de Dios. Esta es la única forma de identificar a estas personas que están con Dios, solo cuando estas personas proclamen o anuncien a Jesucristo, que Jesús ha venido en persona, que ha venido en carne. Por eso es porque todo esto ocurrió porque han modificado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se han cambiado, han salido del camino y fueron por otros caminos, porque tapan la luz, confunden al mundo y así evitan la salvación del mundo. Es necesario volver al camino de Jesucristo para que las personas se puedan salvar. El verdadero espíritu del anticristo, que muchos creen que algunos lo acusan a otros, el anticristo es fulano, es aquel. El anticristo, señores, para que puedan entender, el verdadero anticristo, el espíritu del anticristo, está dentro de las organizaciones cristianas, de aquellas personas que se dicen ser cristianos y no lo son. Dicen ser cristianos y no lo son. Vamos a constatar lo que yo le estoy diciendo en 1 de Juan 4.2. 1 de Juan 4.2 dice: en esto conoceremos al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es espíritu de Dios. Fíjese entonces, ¿cómo conoceremos? ¿Cómo podemos saber si una persona, un predicador, un pastor, un apóstol, un profeta, un maestro de la palabra, tiene al Espíritu de Dios? Hay una sola manera en que podemos identificar a esa persona con Dios, solo cuando esa persona proclame, estas personas proclamen, anuncien a Jesucristo que ha venido en carne. ¿Qué quiere decir? Que ha venido en persona. Por eso es que está muy claro el pasaje bíblico de 1 de Juan 4.2, nos aclara y nos dice: en esto conoceremos al Espíritu de Dios, o sea, la persona que está predicando, que está hablando, o al maestro de la palabra, al profeta, o al pastor, al apóstol, a cualquiera que tome la palabra de Dios y que se haga y que dice que conoce a Jesucristo y que dice que es cristiano, lo conoceremos de esta manera. Yo me siento en una iglesia y escucho la predicación. Viene alguien, golpea la puerta de mi casa y yo tengo que escuchar, tengo el deber y la obligación, como dice en las Sagradas Escrituras, dice: ¿cómo conoceremos al Espíritu que nos está hablando, de la persona que nos está hablando, si es de Dios? Dice: en esto conoceremos al Espíritu de Dios, es decir, si esa persona tiene el Espíritu de Dios. Toda persona, todo espíritu que confiese que Jesucristo vino en persona, que Jesucristo vino en carne, ese tiene el Espíritu de Dios. Quiere decir que la persona que golpea su casa o la persona que está en la iglesia predicando, si no habla de Jesucristo, no tiene a Dios. Así de fácil. Si no lo proclama Jesucristo, no tiene a Dios, porque así lo menciona la Sagrada Escritura. Busquen en 1 de Juan 4.2. En esto conoceremos al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne, ese tiene el Espíritu de Dios. El espíritu del anticristo se mueve dentro de las iglesias, como le decía recién, y principalmente en las organizaciones cristianas, lugar donde debería vivir el verdadero Jesucristo o los verdaderos cristianos. Es decir, que el espíritu del anticristo se mueve dentro de las organizaciones cristianas y es un trabajo de Satanás, es el espíritu de Satanás, el anticristo, que ha tomado las organizaciones cristianas para no dejarle ver la luz, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para hacerle perder la salvación a todas las iglesias y hacerle perder la salvación al mundo, porque el mundo se va a salvar únicamente por la iglesia de Jesucristo.
Únicamente por aquellas personas que prediquen, que lleven el Evangelio de Jesucristo se van a salvar. Sino cómo el mundo se entera que hay un Salvador. Cómo el mundo se puede enterar que hay una salvación. Cómo el mundo se puede enterar que hay otra vida después de esta vida. ¿Cómo el mundo se puede enterar si no es por medio de los pastores, de los predicadores, del maestro de la palabra, del profeta, por medio del apóstol? Porque son los ministerios que ha dado Jesucristo: apóstol, pastor, predicador, maestro de la palabra, profeta. Son ministerios creados por Jesucristo para que lleven el mensaje de Jesucristo, uno de una manera, otro de otra manera, pero todos tienen que proclamar a Jesucristo. Esas personas, si proclaman a Jesucristo, tienen a Dios. Y sigue diciendo, si no, ese tal no es de Dios, no es de Dios, no es de Dios, sino lo proclaman a Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo el Padre Creador, todo Dios está en Jesucristo. Y el único mediador que tenemos nosotros acá en el mundo es Jesucristo. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. El único camino que tenemos nosotros para llegar al reino de los cielos se llama Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo. Está escrito en la Biblia. Está escrito en la Biblia. Entonces, porque hay un solo Dios, un solo nombre en quien podemos ser salvos. Ahí también vamos a otro caso. Hay un solo nombre que nos salva de todos los pecados, que nos salva y nos libra de las tribulaciones que se vienen muy pronto. Se vienen las tribulaciones, que es el sinsabor, escozor, dolor, angustia, persecución de la bestia, corriendo para marcar a la gente en la mano derecha o en la frente, a niños, pobres, grandes, ricos, todos serán marcados, dice, a no ser aquellos que primero hayan recibido a Jesucristo y no llegaron a las tribulaciones. Por eso es necesario no llegar a pasar por las tribulaciones. Es necesario recibir antes a Jesucristo. Y hoy yo le invito a ustedes, que cada uno de ustedes tomen una decisión y puedan recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Hoy te invito a que hagas una decisión, a que tomes una decisión, que deje de ser convertido de un santo, de una imagen, que deje de ser convencido, que deje de ser convencido de una imagen hecho por el hombre, que deje de ser convencido de hombres muertos, que deje de ser convencido de hombres y de religiones. Deja de ser convencido, deje de ser convencido de religiones y conviértase de una vez por todas a Jesucristo, que es el Salvador. Jesucristo es el Salvador, no hay otro. Hay un solo nombre en quien podemos ser salvos, nombre. Por eso tiene mucho valor y tiene mucho poder el nombre de Jesús. Porque dice, hay un solo nombre debajo de los cielos dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Ese nombre se llama Jesucristo. Por eso es necesario recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Recibir a Jesucristo, creer en su nombre, pedirle perdón y ser bautizado en el nombre de Jesucristo como fueron bautizados y como se bautizaban y como bautizaban los apóstoles en la iglesia primitiva. Los apóstoles que tuvieron con Jesucristo, ellos bautizaban en el nombre de Jesucristo. Y no es que ellos le hacían la contra a Jesucristo, porque está en Mateo, porque ellos entendieron que todo Dios está en Jesucristo, que el Hijo es el mismo Jesucristo y que el Espíritu Santo está en Jesucristo. Como Jesús le dijo a Felipe, el que ha visto a mí ha visto a mi Padre. Jesús le dice a Felipe, Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy con ustedes y no has conocido al Padre? El que ha visto a mí ha visto a mi Padre. Mi Padre en mí y yo en mi Padre. Ese es Jesucristo. Cuando nosotros entendemos ese mensaje, dejamos de ser siervos inútiles y pasamos a ser siervo útil para el reino de los cielos. Pero para eso tenemos que tener cuidado que nadie los engañe. Tenemos que tener cuidado que nadie nos engañe, que vengan falsos cristos, falsos predicadores, falsos pastores y te engañen. Tenemos que identificar al predicador, al pastor, al apóstol, al maestro de la palabra, al profeta. ¿Cómo identificamos? ¿Cómo? Escuchándolo y escuchando si proclama a Jesucristo, si habla de Jesucristo, si en su boca sale de Jesucristo, si se habla de Jesucristo. Si no se habla de Jesucristo, ese tal no es de él, no es de Dios, dice la palabra.
Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y si en algún momento estuviste practicando una religión, deja de practicar que no te salva. Anda a las iglesias, pero recibí a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Hoy, por gracias a nuestro Creador, gracias a Jesucristo, hoy ya se abren las iglesias. Se abren las iglesias. Cuando vayas a las iglesias, exigí escuchar la palabra de salvación. La palabra de salvación se llama Jesucristo. Exigí ser bautizado en el nombre de Jesucristo, como dijo el apóstol Pedro en el libro de los Hechos 2:38. Bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Sabemos que el espíritu del anticristo, que es el espíritu de Satanás, metido en la mente de las personas que están dentro de una religión y se falsean, son avenedizos porque están dentro de una religión pero no son de esa religión, dicen ser cristianos y no lo son, ese es el espíritu del anticristo. En el lugar donde debería estar Jesucristo, en las iglesias cristianas, ahí está invadido por espíritu de anticristo. Tenemos que tener cuidado. Vamos a ver después más adelante cómo aborrecen a Jesucristo, porque el espíritu del anticristo te hace desviar del verdadero camino, te hace perder la salvación del cielo. Yo soy el pan de vida, Jesucristo. Yo soy el camino, el gran yo soy del Antiguo Testamento. Todo en Jesucristo. Jesucristo es el Señor, como dice la palabra, y llegará el momento que todas rodillas se doblarán en la tierra y en los cielos. En los cielos los ángeles y en la tierra los hombres frente a la presencia de Jesucristo. Frente a la presencia de Jesucristo. Y toda lengua y todo labio confesará que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es el Señor. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente decíamos que el espíritu del anticristo son organizaciones cristianas que están dentro de la iglesia cristiana. Personas que dicen ser cristianos y no lo son, porque falsea su fe realmente, y otros porque lo hacen por repetición, porque repiten de doctrinas en doctrinas, vienen de doctrinas antiguas repitiendo lo mismo. Por ejemplo, como dice la palabra, arrepiéntete y vuelves a las primeras obras. Mira de dónde has caído, como dice en Apocalipsis. Mira de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelves a las primeras obras. Vuelves al primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Jesucristo. ¿Cuáles son las primeras obras? El bautismo en el nombre de Jesucristo. Arrepiéntete y vuelves al primer amor, a Jesucristo. Amar a Jesucristo. Vuelves a las primeras obras, a bautizar en el nombre de Jesucristo, porque de esa manera le abrí las puertas al reino de los cielos a las personas que bautizás. Como dijo Jesucristo, de cierto os digo, el que no naciere de agua y de espíritu no entra al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Pasar por el agua, y el que bautiza con el Espíritu Santo y el fuego se llama Jesucristo. El único que bautiza con Espíritu Santo se llama Jesucristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Bautizate en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Recibirás el don de entendimiento. Gloria a Jesucristo. Amén. El anticristo son todas las personas que dicen ser cristianos y no lo son. Los que aborrecen a Jesucristo. Los que niegan a Jesús diciendo que conocen a Jesús. Que conocen y en verdad no lo conocen. Los que niegan el nombre de Jesús. Ahí tenemos otro espíritu del anticristo. Hoy ustedes escucharán y tengo sobrados testigos de ustedes mismos que van a las iglesias, no lo nombran a Jesucristo. Niegan el nombre de Jesucristo. No lo nombran a Jesucristo. Niegan el nombre de Jesucristo. Lo llaman solo Dios, Dios, Dios. Y yo, como digo en todas las predicaciones, me pregunto, ¿de qué Dios me habla? ¿De Poseidón? ¿Del dios del agua? ¿Del mar? ¿De Atenea, la diosa de
de Atena que vive en el Olimpo? ¿De qué Dios me estás hablando? ¿De Satanás que se adjudica el derecho de Dios? ¿O de quién? Por eso, cuando nosotros decimos Dios, tenemos que ser cuidadosos. ¿A qué Dios adoramos? ¿A qué Dios estamos alabando? Al Dios que conocimos por medio de Jesucristo. El artículo Él. Me he de llamarlo cuando realmente Jesús, cuando realmente el nombre de Jesús hay poder, desvirtuamos el nombre, cambiamos la dirección. No le decimos Jesús o Jesucristo, decimos Él, decimos el Señor. Señor, eso es otra cosa. Cuando dicen Dios, yo digo, ¿de qué Dios hablan? ¿Él? ¿De quién? ¿El Satanás? ¿El quién? ¿De quién? ¿Por qué no dicen el Señor Jesucristo? Cuando dicen Señor, Señor, porque también hay otras denominaciones que dicen solo Señor. Dicen Señor, Señor, cuando deberían decir Señor Jesucristo. Dicen Señor. Entonces yo me pregunto, estoy escuchando y digo, ¿de qué Señor habla? ¿Del patrón? ¿Señor patrón? ¿El Señor profesor? ¿El Señor Satanás? ¿El Señor no sé qué? ¿Por qué no dicen Señor Jesucristo? ¿Por qué han dejado de lado el nombre de Jesucristo, que es lo más importante en el Evangelio? ¿Saben por qué dejaron de lado? Porque el espíritu del anticristo ha transgiversado el verdadero mensaje del Evangelio de Jesucristo. Ha cambiado todo, hermano. Tengan cuidado, como dice la palabra, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos espíritus engañadores que le engañarán al mundo, diciendo que son Cristo y no lo son. Tengan cuidado, analicen. ¿Y cómo descubrimos? Como le decía hoy, lo dice en 1 Juan 4:2. A esto conoceremos a estos espíritus si tienen a Dios, estas personas si tienen a Dios. Todo espíritu, es decir, toda persona que confiese que Jesucristo vino en carne, que vino en persona. Es decir, que el predicador, el profeta, el pastor, el apóstol, el maestro de la palabra, todos tienen que mencionarlo a Jesucristo, proclamar a Jesucristo. En su boca, en su lengua debe confesar a Jesucristo, que Jesucristo vino. Ese es el verdadero Espíritu de Dios. Dice, aquel que no confiesa a Jesucristo, ese tal no es de él, no es de Dios, no es de Dios. Tiene al espíritu del anticristo. ¿Por qué tiene el espíritu del anticristo? Porque niega el nombre de Jesucristo. Muy sencillo. No busquen al anticristo allá a otras personas, porque el apóstol Pablo y Silas le dijo al carcelero, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero tenemos que creer en Jesucristo, dejar de creer en doctrinas, creer en imágenes, así sea la imagen de Jesucristo. Tenga cuidado porque detrás de esa imagen se puede ocultar Satanás. Y usted le va a estar confesando su vida, su problema, está entregando su alma a la imagen ese, que atrás de una imagen se oculta Satanás. Tenga cuidado con los dioses que tienen mano y no mueven, que tienen ojo y no ven, que tienen boca y no hablan, que tienen piernas, pie y no caminan. Lo tiene que usted levantar al hombro y trasladar de un lado a otro. ¿Qué clase de Dios? ¿Qué clase de Dios es eso? ¿Qué clase de santo es? Confundieron. Los santos de los postreros días son aquellos que son justificados por Jesucristo. Las personas vivas que tienen en su corazón a Jesucristo. Esos son los santos. No una imagen hecho fabricado por una fábrica de hombres, por las manos de los hombres. ¿Cómo te puede salvar, amigo, hermano? ¿Cómo te puede salvar a algo que uno tiene que alzar al hombro y trasladar de un lado a otro? O llevar de casa en casa. ¿Cómo te puede salvar? Las cosas, por eso dice la palabra, si hay entre ustedes inteligentes, busquen de Dios, busquen a Jesucristo. Si hay valiente entre ustedes, arrebaten el reino de los cielos, préndanse del reino de los cielos. Busquen de Jesucristo y van a entender lo que yo le estoy diciendo. Esto no es capricho, esto está escrito en las Sagradas Escrituras. Y está escrito en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, en Éxodo, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás imágenes ni te hará escultura de lo que está arriba ni abajo. Por eso es importante, hay iglesias cristianas que adoran la cruz. Y yo le digo, hermano, dice la palabra, no te hará escultura ni de madera ni imágenes. ¿Por qué tiene que adorar a la cruz? Justo la cruz que fue la herramienta que mató a Jesucristo, a nuestro amado. ¿O acaso usted, cuando un arma que mató, un arma que mata a un ser querido, acaso usted lo cuelgan y lo tiene y lo hacen reverencia al arma? ¿Usted cree que Jesucristo vendrá, cuando venga va a venir a la cruz de vuelta?
O ustedes se guían por las canciones con espíritu del anticristo que dice, oh, yo en esa cruz vi la luz, en esa cruz, la cruz, canta de la cruz. No, hermano, maldita la cruz. El único que te salva es Jesucristo. Jesucristo no está más en la cruz. Ustedes ven lugares, casas que está colgado a Jesucristo en la cruz. ¿A usted le gustaría tener colgado a su hijo, a su hermano, a su papá colgado permanentemente? No. ¿Cómo lo vamos a tener al ser que más tenemos que querer, que se llama Jesús, Jesucristo colgado en una cruz? Y muchos dicen, sí, pero ya tenemos la cruz, pero ya no lo tenemos a Jesús ahí porque Él está vivo. ¿Verdad? Él está vivo. Él resucitó al tercer día, ganó a la muerte y ganó a Satanás. Y está vivo. Es verdad, está vivo. Pero yo no tengo que adorar esa cruz, porque ese fue el instrumento para matar a Jesús. Fue el instrumento para quitar la vida del hombre, teniendo en cuenta que en Jesucristo estaba el 100% de hombre y el 100% de Dios. Lógicamente que estaba todo preparado y Jesucristo sabía que iba a pasar por la cruz. Él sabía que vino para cargar el pecado del mundo, todo el pecado del mundo, y llevó a la cruz, para crucificar al pecado. Por eso es que Jesucristo justamente gana la batalla al pecado, gana la muerte y resucita al tercer día. Pero ¿por qué tenemos que adorar una imagen? No te haga imagen ni de madera, ni de yeso, ni de cosas, nada. Porque tenemos que amar a Jesucristo en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Tenemos que creer en ese Dios que es Jesucristo, que resucitó, en ese Dios que no se ve, pero se siente, que no se toca, pero se siente, como el viento. El viento usted no lo ve al viento, pero lo siente. Así del mismo modo se mueve el poder del Espíritu Santo de Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que amar a Jesucristo. Tenemos que buscar con amor a Jesucristo. Jesús se mueve por medio del amor que tiene usted hacia Jesucristo, no hacia un hombre, ni hacia una religión, ni hacia una doctrina, ni hacia una imagen. Jesús se mueve y los milagros usted puede ver cuando realmente estás amando a Jesucristo. Por eso ahí se da el pasaje bíblico que dice, y amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con toda tu fuerza. Amarás al Señor Jesucristo, amarás al Señor Jesús con todo tu corazón, amarás al Señor Jesús con toda tu alma, amarás al Señor Jesús con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y un segundo mandamiento os doy que es similar al primero, y amarás al prójimo como a ti mismo. Primero debemos amar a Jesucristo para que Él nos dé discernimiento a quién tenemos que ayudar, para que el Espíritu de Jesús se mueva dentro de nosotros, para cuando nosotros somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da discernimiento, entendimiento a quién debemos ayudar. Gloria a Jesucristo. Amén. Decíamos que se nota al espíritu del anticristo, todos aquellos que niegan a Jesús diciendo que no lo conocen, como pasó en el caso de Pedro en ese momento, porque no tenía el Espíritu Santo, lo hizo, pero después que estaba lleno del Espíritu Santo, él mismo decía, bautizamos a todos en el nombre de Jesucristo. Pablo lo dijo, lo bautizaban en el nombre de Jesucristo. Pero vemos quién niega el nombre de Jesucristo. Por ejemplo, ya no hablan de Jesús, hablan de Dios, hablan del artículo Él o hablan del Señor solo y dejan de lado el nombre de Jesucristo. También se niega a Jesucristo cuando se toma por poca cosa el sufrimiento, la muerte de Jesucristo en la cruz, la pasión de Jesucristo, el sufrimiento de Jesucristo. Cuando se toma por poca cosa, se deja de lado y se habla del Señor, de Dios, y se deja de lado el Señor Jesucristo. Todo esto implica negar a Jesucristo. Se niega también a Jesucristo cuando no se bautiza en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué no bautizamos en el nombre de Jesucristo? ¿Por qué las doctrinas han cambiado todo lo que hacían los apóstoles? Hay algunos que dicen, esto era para los judíos. No es así. Pedro mismo dijo, ¿quién puede impedir que esa agua bautice en aquellos que también creyeron en Jesucristo, que recibieron al Espíritu Santo?
así como nosotros creímos. ¿Quién eran nosotros? Los judíos que creyeron, y también los de afuera creyeron, los gentiles. ¿Quién puede impedir que esa agua bautice a aquellos que creyeron también en el Jesucristo? Tenemos al apóstol Pablo, que es apóstol de los gentiles. Por eso tenemos que entender que Jesucristo no cambió. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No cambió. Los hombres van cambiando. Las doctrinas van ejerciendo repetición. Los hombres repiten lo que aprendieron de una doctrina. Fijado, por ejemplo, como en el caso del bautismo, fijado en Mateo 28, 19, cuando Jesucristo dijo, vayan haciendo discípulos y bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí lo dijo, por supuesto. ¿Y por qué Jesucristo justamente se enojaba con los apóstoles y les decía, ay, siervos inútiles, ¿cuánto tiempo más tengo que estar con ustedes? ¿Por qué decía? Porque no entendieron que cuando Él dijo, vayan y bauticen en el nombre del Padre, ¿dónde estaba el Padre? En Jesucristo. Estaba el Padre en Jesucristo. En el nombre del Hijo, ¿quién era el Hijo? Era el mismo Jesucristo. ¿Me entienden? El Espíritu Santo, ¿dónde estaba? En Jesucristo. Todo eso entendieron los apóstoles. Por eso es que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo. No es que los apóstoles le hacían la contra a Jesucristo, no, por el contrario, entendieron, porque hay palabras, por ejemplo, que vamos a ver más adelante, hay misterios que fueron revelados a los apóstoles y a aquellas personas que buscan de corazón a Jesucristo. Estos misterios que fueron revelados a nosotros, el reino de los cielos, los misterios del reino de los cielos fueron revelados a aquellos que buscan realmente de corazón a Jesucristo. Pero aquellos que no buscan de corazón, Jesucristo le hablaba en parábolas para que no entendieran, porque viendo no veían, escuchando no oían y no entendían, porque ellos realmente no buscaban los misterios del reino de los cielos. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué es lo misterio del reino de los cielos? ¿Qué es? ¿Qué es lo misterio del reino? ¿Qué cuando se revela lo misterio del reino de los cielos que decimos? Cuando Jesucristo oraba y decía al Padre, gracias Padre, que has ocultado de los sabios y entendido estos misterios. Gracias Padre, que has ocultado de los sabios y entendido estos misterios y has entregado a los humildes de corazón. Pregunto, ¿qué es los misterios? Se puso a pensar. Los misterios son revelados por medio del Espíritu Santo. ¿Cuál es el misterio? Los misterios de Jesucristo. Ese es el misterio, los misterios de Jesucristo. Los misterios de Jesucristo. Todos hablan de misterio, pero ¿qué misterio estamos hablando? Los misterios del mismo Jesucristo. Porque Jesucristo fue revelado no a todos, solo a aquellos que buscan con el corazón. Por eso que la palabra en Juan 1:12 dice, por cuanto has recibido a Jesucristo, ha creído en su nombre, nos dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero porque creímos en Jesús. Hay otro mensaje que dice, este es el testimonio del Creador, del Padre, que ha entregado vida eterna, pero la vida eterna está por medio de Jesucristo. Si yo no busco a Jesucristo, no tengo vida eterna. Si yo no tengo al Hijo, si yo no tengo a Jesucristo en mi vida, no hay vida eterna. Yo no tengo la vida, dice la palabra. El que no tiene a Jesús, no tiene la vida. Directamente no tiene la vida. El que tiene a Jesús, tiene la vida. Esa es la vida eterna que ha dejado el Padre. Porque todo Dios, todo el Creador en Jesucristo. Nuestra religión cristiana es una religión de un solo Dios. No se confunda con las doctrinas que hablan de la Trinidad. No se confunda. La palabra Trinidad no figura en la Biblia. No se confunda. Nuestra religión cristiana, la religión cristiana es la religión de un solo Dios. De un solo Dios. La religión de un solo Dios, el Dios creador, el Espíritu creador, ese Espíritu creador se hizo carne en Jesucristo. Todo el Espíritu creador en Jesucristo. Es decir, el Verbo se hizo carne en Jesucristo. Es decir, tenemos al Padre creador todo en Jesucristo. Y el Espíritu Santo todo en Jesucristo. Cuando viene el Espíritu Santo, ahora que está el Espíritu Santo con aquellos que buscan a Jesucristo, el Espíritu Santo también se llama Espíritu Santo de Jesucristo. Por eso es necesario entender que un solo Dios que se ha presentado de tres formas, un solo Dios que se ha presentado de tres maneras, pero no existe Dios tres cabezas, no existe tres dioses, no hay tres dioses, hay un solo Dios que es el Padre Creador, el primer Espíritu Creador, todo ese Verbo se hizo carne en Jesucristo, todo Dios en Jesucristo, todo el Espíritu Santo en Jesucristo, un solo Dios, un solo
Creador, un solo Jesucristo, un solo Espíritu Santo. Estos tres son uno. Primera de Juan 5:7. Tres dan testimonio en los cielos: Padre, Espíritu Creador, el Verbo que se hizo carne, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Estos tres, uno solo. Hay mucha gente que sigue confundida, y inclusive hay doctrinas que dicen que por eso que Dios hablaba y hacemos esto y creamos aquello, entonces están diciendo que existen otros espíritus. Y confunden. Y algunos hasta creen que para que venga Jesucristo, el Dios Creador tomó un espíritu y le puso a Jesucristo y le mandó. No existe tal cosa, no existen tres personas, existe una sola persona que se ha presentado de tres maneras. El mismo Dios se presentó de tres maneras, totalmente de acuerdo. El mismo Dios se presentó de tres formas, totalmente de acuerdo. En el Padre Creador, que es el Espíritu Creador, en Jesucristo y en el Espíritu Santo, en tres formas. El mismo Dios, siempre el mismo Dios. Nosotros, la religión cristiana, como dicen los científicos, nosotros tenemos una religión monoteísta, religión de un solo Dios. No existe, por eso que Dios antes hablaba a Moisés y le dijo a Moisés: dile al pueblo que yo soy quien soy, yo soy el que soy, yo soy el que soy, dijo el Padre Creador. En la misma palabra repite Jesucristo cuando estaba en la sinagoga, cuando era interpelado por los fariseos y escribas. Le dicen: ¿cómo vos podés conocer a Abraham? Que Abraham tiene más de 5.000 años atrás, vivió Abraham hace 5.000 años atrás, y vos no tenés más de 50 años. ¿Cómo podés decir que conocés a Abraham? Le decían los sumos sacerdotes a Jesucristo. Y Jesús le dijo: yo soy antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy al cual ustedes dicen Padre. Jesucristo le decía: yo soy al cual ustedes le dicen Dios, yo soy. Porque todo el Dios está en Jesucristo. Porque el mismo apóstol Pablo entendió y decía: Jesús, imagen del Dios invisible. Es el primogénito de toda creación, Jesucristo. No tenés que buscar por otro lado. Por eso que en primera de Juan 4:2 dice: ¿cómo conoceremos al Espíritu de Dios? ¿Cómo sabemos si ese profeta, ese predicador, ese apóstol, maestro de la palabra, tiene el Espíritu de Dios? ¿Cómo sabemos si ese tiene el Espíritu de Dios? Muy sencillo. Cuando proclame a Jesucristo, cuando hable de Jesucristo, cuando golpea la puerta de su casa y le dice: yo vengo a anunciar de Jesucristo, bueno, ese tiene el Espíritu de Dios. Ese es un ángel enviado por Jesucristo. Ese tiene el Espíritu de Dios. Si no, no se deje engañar. Guárdense de todos los falsos profetas, pastores que han venido al mundo con el espíritu del anticristo, engañando al mundo para hacerte perder la luz, la salvación, porque la salvación solo está por medio de Jesucristo. Te mienten, te dicen que llamando, cuando vos le decís: ¿por qué le decís él? Me ha pasado. Le digo: hermano, ¿por qué le dices solo él? Dijo: se entiende que estamos hablando de Jesús. Y como si la palabra dice: hay un solo nombre en quien podemos ser salvos, y ese nombre tiene poder. No hay otro nombre. ¿Por qué le tenemos que cambiar el nombre? Justo cambiamos el nombre al que nos da el poder, que es Jesús, la palabra Jesús. Ese nombre está el poder. En el nombre de Jesús está el poder. No en él, ni en Señor, ni Dios, ni Yahvé, ni Jehová. Está en el nombre de Jesús. Ahí está el poder. Por supuesto que sabemos que el Padre llevó el nombre de Yahvé, de Jehová, de Dios, pero todo ese Dios conocimos por medio de Jesús. Ahí está la salvación. Justo cuando, por ejemplo, el mundo necesita saber y enterarse que la salvación está en el nombre de Jesús, negamos aparte, porque ese es el trabajo del anticristo. ¿Qué otra cosa más negamos para que el mundo no se salve? ¿Qué otra cosa más? Voy yo y le digo: hermano, me quiero bautizar, tengo la necesidad de bautizarme. Y me bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, la palabra dice: bautizarlo en el nombre de Jesucristo para que se abra la puerta del reino de los cielos. Lo dijo Pedro, lo dijo Pablo, los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué hemos cambiado todo? Porque queremos que el mundo se pierda. Pero el cristiano tiene una misión, hermano. El predicador tiene una misión, que es abrirle los ojos, llevarle el mensaje de Jesucristo.
para que en usted, en su mente y en su corazón se revele los misterios del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los misterios del Espíritu Santo? Entender para qué vino Jesucristo. Jesucristo es el misterio que tiene que ser revelado en sus vidas. Jesucristo es el misterio. Gloria a Jesucristo. Amén. Sigue diciendo la palabra, como decíamos, todos aquellos que nieguen a Jesucristo son el espíritu del anticristo. Observen lo que dice la Sagrada Escritura en Juan 4:3, porque muchos dirán, pero ¿cómo puede decir eso que es el espíritu del anticristo? Bueno, escuchen la Sagrada Escritura, escuchen lo que dice la Sagrada Escritura en 1 de Juan 4:3. Primero, en resumidas palabras, toda persona que dice ser cristiano y niega a Jesucristo, niega a través de negar su nombre y llamarle Él, Señor o Dios, y no llamarlo por el nombre de Jesús, ese tal no es de Dios, porque no tiene a Jesús. El que no tiene a Jesús en su vida no es de Dios. Puede hablar mucho, puede conocer toda la Biblia, pero no es de Dios. Vamos a 1 de Juan 4:3. Dice, y todo espíritu que no confiese, toda persona, todo profeta, todo pastor, todo maestro de la palabra, todo apóstol que no confiese, todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en persona, que ha venido en carne, ese no es de Dios. Y es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que vino y ahora ya está en el mundo. Vamos a repetir de vuelta en 1 de Juan 4:3. Ahí está la respuesta de lo que yo le venía hablando, que le venía diciendo. Todas las personas que no le nombren a Jesús como Salvador y nombran Dios, el Señor, cualquier otro nombre, que hay cantidad en la Biblia, y quieren justificar. Dice, ay, sabemos que estamos hablando de Jesús. Que, no. Dice, no le nombramos a Jesús porque hablamos de Dios, porque la sangre nos... Pero para que te limpie la sangre de Jesucristo tenés que mencionar a Jesús. No seas soberbio, hermano, no seas soberbio. Para que te limpie la sangre, que te remita de los pecados y te perdone los pecados, tenés que mencionarlo y proclamar a Jesús, como dice en el pasaje bíblico. 1 de Juan 4:3. Todo espíritu que no confiese a Jesucristo, que ha venido en carne, que ha venido en persona, no es de Dios. Ese espíritu no es de Dios. Esas personas no son de Dios. Este es el verdadero anticristo, el espíritu de Satanás, el cual vosotros habéis oído que vino y ahora ya está en el mundo. Cuidado que nadie se los engañe. Hoy ya está en el mundo. Dicen ser cristianos, hablan de otras cosas, pero lo que menos hacen de mencionarlo a Jesucristo. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Así como dice el Mateo 24:5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy de Cristo, o yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Aparecerán muchos sanadores, curadores, llamándose cristianos, profetas, maestros de la palabra, apóstoles, pastores, predicadores, diciendo, yo soy de Cristo, pero sencillamente están engañando, porque no profesan a Jesucristo, porque no lo proclaman a Jesucristo. Por eso es necesario que todo espíritu que proclame a Jesucristo, ese espíritu, ese hombre tiene a Dios porque proclama a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Amados, no crean en todos los espíritus, porque por el contrario deben comprobar a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo diciendo ser de Cristo. Amados, no crean en todos los espíritus, por el contrario deben comprobar si los espíritus son de Dios permanentemente, porque para eso nos mandó Jesucristo. Dijo Jesucristo, y por el mundo, llevando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y por el mundo predicando el Evangelio para todos aquellos que creen serán salvos y los que no serán condenados. Y esta señal seguirán a todas las personas que creen en el nombre de Jesucristo. Por eso es necesario creer
es necesario proclamar, es necesario anunciar, abrazar a Jesucristo, entendiendo que abrazando a Jesucristo estamos abrazando al Padre Creador y al Espíritu Santo. Deben comprobar a los de Dios, es decir, los predicadores, los pastores, los profetas, los maestros de las palabras, si apóstoles son de Dios. ¿Cómo sabemos? Cuando prediquen, cuando confiesen que Jesucristo ha venido en persona, que ha venido en carne. Porque muchos falsos profetas han ido por el mundo diciendo, soy de Cristo, soy cristiano, y a veces nos están mintiendo. Pero ahora tienen una herramienta para constatar, para ver. Escuchen, cuando lo escuchan hablar, escuchen si proclaman a Jesucristo. Entonces ahí estamos sabiendo realmente que esa persona, ese predicador, ese pastor, quien fuere, a Dios, porque tiene a Jesucristo. ¿Por qué? La pregunta es esta: ¿por qué los hombres de los últimos tiempos han cambiado los fundamentos del cristianismo? Han cambiado inclusive el bautismo, realizándose prácticas contrarias a lo que hacían los apóstoles. Teniendo en cuenta que los apóstoles de Jesucristo bautizaban en el nombre de Jesucristo. Hoy se hace todo lo contrario. Hay algunas iglesias que sí siguen bautizando en el nombre de Jesucristo. Cuando los discípulos vieron a Jesucristo, cuando Jesucristo resucitó, ellos no entendían que era necesario que Jesucristo resucitase de entre los muertos. Cuando los discípulos vieron a Jesucristo resucitado, ellos no entendieron. Y bueno, calculen que si los apóstoles no entendieron, hasta que después Jesucristo se identificó, si ellos no entendieron, calcula el mundo que en este momento se encuentra perdido. Imaginémonos al mundo que está perdido, que no puede ver el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A veces no se salvan porque ellos también creen y después ellos salen a repetir lo que escucharon y no se salvan porque están desviados del verdadero nombre que se llama Jesús, el verdadero nombre que se llama Jesucristo. Jesucristo es el que te salva, que te asegura una vida eterna, que te asegura, porque sabemos que tenemos esta vida y es verdad que existe otra vida y esa otra vida se llama vida eterna. Por eso es necesario abrazarse de Jesucristo. Hoy vemos en 1 de Juan 5:20 dice, sabemos que Jesucristo ha venido. Juan 5:20. Sabemos que Jesucristo ha venido y nos ha dado entendimiento. Y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero Dios. Sabemos que Jesucristo ha venido y nos dio entendimiento para conocer al verdadero Dios. Y estamos en el verdadero Dios, y este verdadero Dios se llama Jesucristo, equipado sobre su hombro, y se llamará admirable. ¿Quién? ¿Quién es el niño que nacía? Jesús. Jesús llevaría el nombre admirable. Jesús el consejero. Jesús Dios fuerte. Jesús Padre eterno. Lo dice el profeta Isaías. Dice, y un niño nacerá y llevará por nombre, y llevará un principado sobre su hombro, y se le llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién es ese? Jesucristo. Jesucristo. Jesús es admirable, Jesús es el consejero, Jesús es el Dios fuerte, Jesús Dios fuerte, Jesús Padre eterno, para que no se vayan por otro lado, Jesús Padre eterno, príncipe de paz, lo dijo el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, cuando dijo también, y una virgen dará a luz un niño y llevará por nombre Emmanuel, quien salvará a su pueblo de los pecados. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, Dios con nosotros. Y a veces cuando yo le escucho orar, dice Padre por un lado e Hijo por el otro lado. Todo Dios está en Jesucristo, todo Dios está en Jesucristo, todo espíritu está en Jesucristo. Por eso es que el profeta Isaías lo decía, admirable, consejero, Dios fuerte. ¿A quién Dios fuerte? Jesucristo. Padre eterno, ¿quién? Jesucristo. Príncipe de paz, ¿quién? Jesucristo. Y ahí se repite en el Nuevo Testamento, en 1 de Juan 5:20. Sabemos que Jesucristo ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero Dios. Y estamos en el verdadero Dios, y el verdadero Dios se llama Jesucristo.
Este es el verdadero Dios y la vida eterna, Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Vamos a orar y vamos a pedir a nuestro amado Jesucristo. Vamos a pedir al Espíritu Santo de Jesucristo que se mueva y que tome control de todo. Que llegue a la mente y a los corazones de cada uno de ustedes para que aquellos que necesitan sanidad, que necesitan curarse, sanarse, puedan abrazarse de Jesucristo. Para aquellos que quieren recibir a Jesucristo, puedan abrazar de Jesucristo. Para aquellos que necesitan de Jesucristo, que digan, Jesús, voy a ti, quiero abrazarte. Por eso vamos a pedir en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Jesús amado, Padre y Dios nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias Jesús, como dijo el apóstol Pablo. Jesús, imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús, el primogénito de toda creación. Todos fueron creadas, todas las cosas fueron hechas por Jesús y para Jesús. Lo invisible, lo que está en el cielo y en la tierra, lo oculto, invisible, potestades, todos fueron creados para Jesús. Gloria a Jesucristo. Gracias Jesús te damos. Te pedimos sanidad para las personas que creen en ti. Aquellas personas que realmente creen en Jesús. Pedimos Jesús que tu Santo Espíritu descienda sobre la vida de ellos para que ellos se puedan sanar, para que ellos se puedan curar, para que mis hermanos, mis amigos, los oyentes que están escuchando puedan solucionar el problema de familia, el problema de enfermedad, las dolencias. Todo eso en el nombre de Jesucristo se puede curar, porque el profeta Isaías lo mencionó. Por la llaga de Jesucristo ya somos curados. Por la llaga de Jesucristo somos sanados. Y en la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, sangre que no fue de cualquier persona, sangre que fue de Emmanuel, del Dios con nosotros, Jesucristo, esa sangre se derramó, esa sangre te remite de los pecados, te libra de todo lazo del cazador, te libra de la peste destructora. Salmo 91:3, Jesucristo te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Jesús decía en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree en mi Padre que me envió, tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree en mi Padre que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida por medio de Jesucristo. Pero seguimos leyendo y vemos por qué los misterios de Jesucristo fueron revelados a unos pocos. Por eso que a esas personas que no fueron revelados los misterios del Espíritu Santo de Jesucristo, es muy probable que practique una religión y dice llamarse cristiano cuando realmente no lo tiene al Espíritu de Jesucristo. Por eso es importante tener cuidado que nadie los engañe. Que nadie los engañe porque vendrán falsos predicadores, falsos cristos, diciendo que son cristianos cuando en realidad no lo son. Hay que tener cuidado, vamos a conocer a Jesucristo, al predicador que tiene el Espíritu de Dios, cuando proclamen a Jesucristo. Es decir, que ese predicador, ese pastor, ese profeta, ese maestro de la palabra, ese apóstol predique de Jesucristo, bueno, ese tal tiene a Dios. ¿Por qué? Porque predica de Jesucristo. En Mateo 13:16 dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen el mensaje de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, en Mateo 13:10 sigue diciendo la palabra. Los discípulos se acercan a Jesucristo, observen, porque a los discípulos les llamaba la atención por qué Jesucristo permanentemente daba la palabra, predicaba, pero predicaba en parábolas, Entonces ellos se acercaron a Jesucristo y les preguntan, porque era difícil, si ellos que estaban con Jesucristo les costaba entender, imagínense para las personas que están afuera, que no están leyendo la Biblia, es difícil entender, para como pasa con nosotros o con el mundo de hoy, que es difícil entender la Biblia. Pero ¿no sabe por qué es difícil entender la Biblia? Porque es ocultado a los sabios y entendidos y revelado estos misterios únicamente
a las personas que buscan de corazón a Jesucristo. En parábolas, porque los apóstoles le preguntan, le dice, mire, maestro, ¿qué pasa? Que apenas nosotros entendemos algunas cosas, otras cosas no entendemos. Y Jesucristo le dijo, bienaventurados son vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. El mensaje de Jesucristo, ¿no? Y ellos dicen, bueno, díganos por qué habla en parábolas. En parábolas. Y en Mateo 13:11 Jesús responde y le dice, fíjese lo que dice el Mateo 13:11 Jesús. Le dice, porque a vosotros he dado a saber los misterios del reino de los cielos. Escuchen bien, a nosotros, aquellos que buscamos con el Espíritu, que buscamos con amor a Jesucristo, he dado a saber los misterios del reino de los cielos. Dice Jesucristo, porque a vosotros es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Y sigue diciendo en Mateo 13:13, sigue diciendo Jesucristo, por eso le hablo en parábolas, porque viendo no ven ellos, porque viendo no lo ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Por eso Jesucristo hablaba en parábolas, decir que menos iban a entender, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden lo que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Calculen que, ¿por qué? Porque habla en parábolas, porque está el hipócrita, están los fariseos y escribas, que como decía Jesucristo, hipócritas, que usaban la palabra de Dios para vestirse ropas resplandecientes. Está el otro que quiere usar la palabra para negocio. Entonces por eso decía Jesucristo, gracias Padre, que has ocultado de los sabios y entendidos, de los comerciantes, estos misterios. Y has entregado a los humildes de corazón, a las personas que realmente buscan de corazón. Ellos tienen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos han recibido el misterio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es necesario buscar con amor a Jesucristo, porque Jesucristo se mueve por medio del amor que vos tenés a Jesucristo. Dice, porque a vosotros es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es dado. Porque por eso hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Lucas 8:10, fíjese, recién hablaba de Mateo 13:13, porque le hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Vamos a Lucas 8:13 del Nuevo Testamento de la Sagrada Escritura. ¿Qué dice en Lucas 8:10? Lucas 8:10, Nuevo Testamento de la Sagrada Escritura. Jesús dijo, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas. A los otros habla del reino de Dios, pero por parábolas. Para que viendo no vean, para que viendo al reino de Dios no vean, y oyendo no entiendan. ¿Me entienden? O sea, para todos aquellos hipócritas que son mentirosos, que usan las cosas de Dios, que usan las cosas de Jesucristo, no lo vean y no entiendan estos misterios. Y practican por repetición o porque estudiaron o que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Esa es la única forma que te salve. Porque si no te vas al infierno donde el fuego nunca se apaga y su gusano nunca muere, como dijo el profeta Isaías. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. Cuando nosotros empezamos a entender y vemos que hay otras personas que no entienden el mensaje de Jesucristo, dice en Mateo 13:14, y de esta manera así se cumple en ello, en lo que no entienden, lo que decía el profeta Isaías. Y dijo, de oído oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán. Ya lo decía el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, 2600 años antes de la venida de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que buscan de corazón a Jesucristo, ellos verán. Porque como dijo, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de los cielos. A nosotros nos dio a conocer los misterios del reino de los cielos. Pero a los otros no. Por eso es que le habla en parábolas. Porque ellos viendo no ven y oyendo no entienden. ¿Entienden por qué tenemos que buscar a Jesucristo? ¿Entienden por qué Jesucristo cuando oraba dijo, Padre, gracias porque has ocultado de los sabios y entendido?
y ha ocultado de todos los mentirosos, de los comerciantes, has ocultado estos misterios. Has ocultado de los sabios y entendidos, no le has mostrado, le has hablado en parábolas y has revelado estos misterios del Espíritu Santo que es Jesucristo a los humildes de corazón. Ahora, ¿cómo nosotros podemos recibir esos misterios? Esos misterios se reciben por medio de Jesucristo, recibiendo a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, creyendo en el nombre de Jesucristo, pidiendo perdón por los pecados y siendo bautizado en el nombre de Jesucristo, práctica que hacían los apóstoles. Por eso que en las iglesias, de las iglesias primitivas, cuando la gente enferma entraba a las iglesias, con solo entrar a las iglesias se sanaban. Llevaban los animales, se sanaban con solo entrar a la iglesia, porque estaba llena del Espíritu Santo de Jesucristo. La iglesia estaba llena de Jesucristo. Hoy se ha perdido toda esa práctica. Trabajo del anticristo, trabajo del espíritu de Satanás que viene nublando los ojos de los cristianos. Hoy ya usted va a una iglesia cristiana y parece que no son más testigos de Jesucristo, son testigos de otra cosa. Parece que dejaron de ser cristianos, cuando nosotros tenemos que ser testigos de Jesucristo. Los cristianos tenemos que ser testigos de Jesucristo. Por eso Jesucristo nos ha buscado, nos ha perdonado de los pecados y nos ha limpiado. Por la sangre de Jesucristo nos remitió de los pecados, nos manumitió y nos libró de toda peste. Nos libró Jesucristo, nos libró del lazo del cazador. Pero para eso tenemos que abrazar a Jesucristo. Y dice en el libro de los Hechos 1:8, y recibirán el Espíritu Santo, y vendrá sobre nosotros poder. Recibirán el Espíritu Santo y vendrá sobre nosotros, sobre los que creen en Jesucristo, vendrá poder y seremos testigos de Jesucristo en todas las naciones del mundo. Hechos 1:8. Porque hay un solo Dios, un solo nombre, debajo de los cielos dado a los hombres, en quien podemos ser salvos. Y ese nombre se llama Jesucristo. Libro de los Hechos 4:12. Un solo nombre, Jesucristo. Un solo nombre debajo de los cielos, Jesucristo. Un solo nombre en quien podemos ser salvos, Jesucristo. Libro de los Hechos, Sagradas Escrituras 4:12. Jesucristo es el Salvador, es el único que te salva, Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Efectivamente, Primera de Corintios 4:1 dice, y así de esta manera los hombres somos servidores de Cristo. Primera de Corintios 4:1, carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, en Primera de Corintios 4:1, así de esta manera los hombres somos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Administradores de los misterios de Dios. Los misterios de Dios es Jesucristo. En Mateo 13:16 dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen el mensaje de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Ahora vamos a escuchar una alabanza de Susana y Elvio, del Ministerio de Música de Susana y Elvio. Amo a Jesús por Susana. Ahí vamos. Porque amo tanto a Dios, yo le diré, le debo mucho a mi Señor. Si me preguntan por qué amo tanto a Dios, yo le diré, le debo mucho a mi Señor. Estuve enfermo y me vino a sanar, estuve triste y me vino a consolar, me dio la vida, me dio la paz y una corona en el cielo me dará.
realmente hay victoria en la sangre de Jesucristo, hay victoria en la sangre de Jesús, y es tan importante poder abrazar a Jesucristo. Por eso también es importante que estemos alerta, más en este último tiempo. Estamos alerta, por eso dice la palabra, miren que nadie los engañe. Tenemos que estar alerta. Recuerden que muy próximo viene Jesucristo. Ya se ha cumplido, se está cumpliendo el tiempo. Pasaron 2000 años, como dijo las profecías, como dicen las profecías, pasarán 2 días para Dios, el equivalente a 2000 años para el hombre, del momento de la venida de Jesucristo hasta la llegada. En este tiempo de dispensación es un tiempo de gracia, es un tiempo de perdón, donde las personas pueden salvarse con solo abrazar a Jesucristo, venir a Jesucristo, recibir a Jesucristo, creer en su nombre, pedir perdón y bautizarse en el nombre de Jesucristo, logramos la salvación. Pero para eso tenemos que hacerlo ahora, no deje para mañana, porque mañana puede ser tarde. Reciba a Jesucristo hoy como su único y suficiente Salvador, no se pierda, no sea que mañana sea tarde. Jesucristo viene pronto. Para aquellas personas que han recibido a Jesucristo en vida, tienen la vida eterna, tienen asegurada la salvación, porque dice Jesucristo, viene hoy, viene mañana, no sabemos cuándo llega, pero en un abrir y cerrar de ojos Jesucristo llega a buscar a su pueblo, a su iglesia. A su pueblo, a su iglesia son todas aquellas personas que han creído en el nombre de Jesucristo, que han creído en el nombre de Jesucristo, que han abrazado a Jesucristo, que aman a Jesucristo. Cada una de esas personas es la iglesia de Jesucristo, es el pueblo de Jesucristo. Por eso es la novia de Jesucristo. No es un templo, no es una denominación en especial que se salva, se salvan únicamente aquellas que tienen una íntima relación con Jesucristo. Esas son las personas que se van a salvar, personas que están en diferentes lugares del mundo, se van a salvar. Algunas que están en una iglesia se van a salvar porque tienen una relación íntima con Jesucristo, que aman realmente de corazón a Jesucristo. Son las que se salvan. Por eso hoy le recomiendo a que reciba, mientras es consciente, que tiene su uso de razonamiento, para que reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, porque muy pronto llega Jesucristo y ya no hay tiempo. En un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos, que no hay tiempo de arrepentirse, viene Jesucristo, y dice la palabra, para todos aquellos que han recibido a Jesucristo y están descansando, es decir, que están durmiendo, que están muertos, para el mundo están muertos, dice la palabra, para aquellos que recibieron a Jesucristo, dice que en un abrir y cerrar de ojos, cuando llegue Jesucristo, al final trompeta, los muertos resucitarán primero y recibirán un cuerpo incorruptible y eterno para estar con Jesucristo. Y aquellos que han recibido a Jesucristo y en el momento que llega Jesucristo, están en vida, que no han muerto, que están viviendo todavía, que están en vida y tienen a Jesucristo en sus vidas, ellos también, nosotros también recibiremos todo lo que hemos recibido a Jesucristo en su tiempo, recibirán un cuerpo incorruptible y eterno para estar con Jesucristo. Es decir, no conocerán la muerte, porque promete la palabra. Dice, yo también les guardaré de las tribulaciones, pero aquellos que guardan la palabra de Jesucristo. Por eso es necesario en vida recibir a Jesucristo. Y ahí se va a cumplir lo que dijo el profeta Daniel en 12:2. El profeta Daniel dijo, y aquellos que duermen en el polvo de la tierra, los que duermen del polvo de la tierra se levantarán para vida eterna. O sea, resucitarán del polvo de la tierra para vida eterna. Y los que no tienen a Jesucristo resucitarán para el infierno. Por eso es necesario recibir a Jesucristo. Como dice en el Nuevo Testamento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta llega Jesucristo y los muertos resucitarán primero. Se repite lo mismo que dijo Daniel en el Antiguo Testamento, antes de venir Jesucristo. Dijo, del polvo de la tierra se levantarán. Acá lo está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia. Le está diciendo en la carta, en su carta le está diciendo, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, los muertos resucitarán primero y recibirán un cuerpo incorruptible y eterno. Y los que están vivos recibirán un cuerpo incorruptible y eterno y no conocerán la muerte. Directamente recibirán un cuerpo incorruptible y eterno y no pasarán por las tribulaciones, por el infierno, por las tribulaciones y el infierno que se viene. No pasarán
por el escozor, dolor, frente, donde sea. Y andará en persecución a las personas, persiguiendo a las personas. No habrá lugar donde esconderse. Dice que en ese tiempo muchas personas querrán morirse, pero es que quitado, es vedado el poder del ángel de la muerte. El ángel de la muerte no tiene poder. Es decir, que las personas, por más que se disparen con el arma, con un arma, no morirán en el tiempo de la bestia. Porque ni ese privilegio va a tener de quitarte la vida. No podrás quitarte la vida. Va a tener que pasar por lo que quiere Satanás, que son sus siervos. Eso es lo que quiere. Por eso, en ese tiempo la gente querrá morirse desesperadamente. Porque en ese tiempo, dice la palabra, dice, vendrá a la tierra hambre y sed, pero no será de agua ni comida. Será hambre de escuchar la palabra de Jesucristo. Hambre de escuchar la palabra de salvación, lógicamente, frente a ese terror, frente a las muertes, al escozor, donde vemos cadáveres tirados por las calles, donde deberán juntar con las palas los cuerpos, porque ya no hay lugar donde meter los cuerpos. Entonces, en ese tiempo la gente querrá morirse y no podrán, dice la palabra. Por eso Jesucristo dice, es necesario que yo acorte los días. Es necesario que yo venga antes, que acorte los días. Porque si no, ninguna carne quedará viva. Si no, ninguna persona quedará viva. Si no, Jesucristo no viene antes. Porque se viene un tiempo de terror, un tiempo de sufrimiento, que se llama tribulaciones, donde habla la palabra de los grandes terremotos, donde las ciudades desaparecen, las islas desaparecen, las montañas desaparecen. Se abren grandes grietas, grandes zanjas con profundidades donde las ciudades desaparecerán. Por eso es necesario buscar a Jesucristo y no pasar por ese tiempo, porque Jesús nos promete que no vamos a pasar por ese tiempo si abrazamos hoy a Jesús. Y no te pide plata, sencillamente que abras tu corazón. Abrí tu corazón hoy y recibí a Jesucristo. Repetí conmigo esta oración. Te recibo Jesús como mi único y suficiente Salvador. Quiero ser tu templo, templo del Espíritu Santo. Perdona primero mis pecados y quiero creer en ti, Jesús. Quiero recibirte, quiero creer en tu nombre, quiero pedirte perdón y quiero ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Quiero ser bautizado en el nombre de Jesucristo, como dijo el apóstol Pedro, que tiene la llave del reino de los cielos. Pedro me dice que tiene la llave del reino de los cielos. Pedro, dame una copia de la llave del reino de los cielos. ¿Y cuál es la copia, Pedro? La copia es lo que dice en el libro de los Hechos 2:38. Libro de los Hechos 2:38 de las Sagradas Escrituras. Dice, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Jesús, quiero recibirte, quiero que tú me guardes de las tribulaciones, que me libre de todo mal, líbrame de toda enfermedad y de todo mal. Sé que con tu sangre yo estoy cubierto, sé que tú eres el mayor antídoto contra la peste destructora, contra este espíritu de muerte. Reprendo este espíritu de muerte en el nombre de Cristo Jesús. Y le decimos que no tiene parte ni arte en nuestras casas. Está libre nuestras casas, libre nuestra nación argentina, la nación argentina libre, libre todos los países que creen en Cristo Jesús, libre todos los países que creen en Jesucristo. Están libres todas las naciones, los pueblos, las personas que creen en Jesucristo, porque se han cubierto por la sangre de Jesucristo. Y el mayor antídoto es la sangre de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Ahora nos disponemos a escuchar un poema titulado Alegría por nuestra escritora argentina Mirta Susana Romero. Hola, soy Mirta Susana Romero, escritora argentina. Dedico esta poesía al predicador Carlos Horacio Farinas, al control técnico y a los queridos oyentes. Lo he titulado Alegría. Festeja el universo, festejan los ángeles de Jesús, alegría en los días de tu vida. Jesús está en tu corazón. Te dice Jesús, hoy derramaré de mi espíritu
sobre tu vida y en los postreros días. Te dice Jesús, clamad a mí y yo te responderé. Jesús, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Todopoderoso. Entonces las potencias de los cielos se verán conmovidas por nuestro Padre de amor, Jesucristo. Amén. Gracias. Estamos hablando hoy de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y justamente de llevarle a usted el mensaje para que tengan cuidado, más en estos últimos tiempos. Vivimos tiempos difíciles donde pareciera que todo es igual y que todo vale igual. Y no es así, no es así. No todo vale igual. Acá el valor y la salvación están en el nombre de Jesucristo. Si querés salvarte, querés evitar pasar por las tribulaciones, si querés tener el mayor antídoto frente a la peste destructora, tenés que abrazar a Jesucristo, porque la sangre de Jesucristo, con abrazar a Jesucristo, su sangre te cubre de todo tipo de enfermedad, y la muerte y la enfermedad no entra a tu casa si tenés a Jesucristo. Por eso es necesario no dejarse engañar, como dice la palabra, miren que nadie los engañe, mire que nadie los engañe. Mateo 24:5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Pero para los que marcan la diferencia en Jesucristo, no hay engaño. Para aquellos que se prenden de la mano de Jesucristo no son engañados. Por eso yo quería compartir con ustedes el Mateo 23:27, cuando Jesucristo hablaba a los escribas y fariseos, y le decía, los escribas y fariseos, y leo este pasaje y comparto con ustedes este pasaje, porque hoy también se repite esto. Hoy también se repite de que hay muchas personas hipócritas que mienten, otras que repiten un evangelio o una predicación que viene de antes, otros que suben al púlpito y te cuentan historias que estuvieron en Estados Unidos, otros que cuentan diferentes historias, diferentes cosas para decirte, Dios, busca a Dios, al final de la palabra cierra con una predicación donde cuenta una cantidad de cosas lindas y al final recién te dice, bueno, recibí a Dios y te serás salvo, una cosa así, ¿no? En verdad nosotros tenemos que permanentemente anunciar que Jesucristo viene, porque Jesucristo decía, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros, blanqueados por fuera. A la verdad se muestran hermosos, se muestran por fuera hermosos y por dentro están llenos de huesos muertos. Por eso hoy te digo a que bajes a tierra y que camines buscando a Jesucristo, que camines con Jesucristo. En Mateos 23:13 sigue diciendo Jesucristo, fíjese lo que dice Jesucristo, y no le decía con palabras dulces para que no se ofendieran. Le decía, ay de aquellos escribas y fariseos hipócritas, que cierran la puerta del reino de los cielos delante de los hombres y no lo dejan entrar a los que quieren entrar. Y tampoco entran ellos, dice Jesucristo. Ay de aquellos fariseos y escribas hipócritas. ¿Sabe cómo se cumple y se vuelve a repetir lo mismo de los fariseos y escribas hipócritas? Cuando las personas le hacen tan difícil a la palabra de Jesucristo. Cuando las personas cambian y lo hacen tan difícil llevar el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Ahí de esa manera están cerrando la puerta del reino de los cielos a los hombres y no lo dejan entrar a los que quieren entrar. Y tampoco entran ellos. ¿No sabe por qué no entran ellos? Hay un apóstol que le pregunta a Jesús y le dice, ¿por qué le decís, maestro, por qué le dices hipócrita? Porque ellos mismos se mienten a los hombres, mienten a las personas, a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo, amén y amén.